Bueno, muchísimas gracias por visualizar este video. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues voy a hacer una presentación de un trabajo eh, que he realizado a través de la lectura de un libro que pretendo compartir el día de hoy con todos y todas. Para eso entonces voy a utilizar esta infografía que realicé. Mi nombre es Jean Paul Lozano Reina, estudiante de la Universidad La Gran Colombia en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales. En este momento me encuentro cursando la asignatura de Dinámicas Urbanas con la profesora Marcela Riveros. Y bueno, la idea es poder compartir con ustedes esta lectura, esta investigación, esta reflexión que he realizado. Bueno, para comenzar entonces, el título de la obra que leí se llama, qué pena, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, del escritor, filósofo e historiador José Luis Romero. ¿Vale? Aquí tenemos una foto de él. Vamos a hablar un poco sobre la vida de José Luis. Vamos entonces a situar el nacimiento de él en 1909. Nace en la ciudad de Buenos Aires el 24 de marzo de este año y empieza a asistir al Colegio El Salvador, ubicado en esta misma ciudad. A la edad de 10 años, lastimosamente, él tiene una situación bastante compleja, que es la muerte de su padre, porque la muerte de su padre va a implicar una situación económica precaria durante los primeros años de su vida. Aquí, ¿quién va a hacerse cargo o quién va a estar responsable o quién va a ser responsable de José Luis? Va a ser el Francisco, el hermano, su hermano Francisco, y él es el que lo va a instruir en estas primeras etapas de, de lectura, de poesía, literatura universal, historia y filosofía. Eh, Finalmente va a asistir a la Escuela Normal Mariano Acosta, donde va a ser maestro y profesor de historia y geografía. Muy temprano en su vida, él va a empezar a tener un acercamiento con el socialismo, ya que en 1930 pues empieza a dictar cursos en la Universidad Popular Alejandro Korn, y su discurso va a tender a ser liberal y socialista. ¿Vale? Esto va a durar casi hasta los últimos años de su vida. Él empieza a ejercer como docente, sigue estudiando, eh, y va a empezar a desarrollar las obras, los libros que van a marcar pues definitivamente sus estudios en historia, en geografía, especializándose sobre todo en la Edad Media, ¿no? Publica el libro Maquiavelo Historiador en el año de 1943 y digamos que empieza a tener como bastante reconocimiento dentro del ámbito académico. Sigue militando hasta el año de 1958, donde toma parte activa de la división del Partido Socialista Argentino, ¿vale? En algún momento también él va a, a tener un cargo muy importante dentro del Partido Socialista eh, argentino. eh, Va a tener relaciones con Cuba, va a viajar a Cuba, va a tener un viaje hacia el año de 1960, donde pues va a ser invitado de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Eh, Finalmente publica el libro que hoy traemos a esta reflexión, que es Latinoamérica, las ciudades y las ideas, en el año de 1976,
y tiene una muerte en 1977 durante una reunión del Consejo de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio. ¿Listo? Entonces, como para conocer y dar eh, un primer conocimiento, un primer aire de contextualización de la pieza que estamos estudiando. Bueno, ya entrando como tal en la obra, ¿cierto? En este libro, nosotros entonces vamos a estudiar básicamente cómo en la primera parte vamos a ver una expansión europea, ¿cierto? En el nivel político y militar, ¿cierto? Donde hace que cuando Europa logra tener un contacto con América, ¿cierto? Eh, allí vamos a tener todo este proceso expansivo, lo que él va a llamar como la expansión europea. Sin embargo, antes de desembarcar en el territorio americano, ya los europeos tenían un aire de expansión en el siglo XIII y siglo XIV hacia su periferia. ¿Vale? Vamos a empezar a ver cómo las ciudades van a tomar una connotación diferente y esto se debe a que después de una decadencia del sistema mercantil, ¿cierto? La vida urbana se dividiera, hubiese una división hacia el siglo XI, ¿cierto? Que fue como esa primera división que hubo, eh, lo que hizo que Europa se convirtiera en una sociedad cristiano-feudal, ¿cierto? Y esto hace que se vuelva a restablecer, esta crisis hace que se restablezca la actividad mercantil y con ella esa expansión, entonces como una consecuencia. Como consecuencia también de esta actividad, ¿cierto? De esa actividad mercantil, entonces surge una nueva clase social que es la burguesía, ¿cierto? Que ya más adelante veremos cómo eran estas ciudades. Y las ciudades van a cumplir un rol muy importante porque es allí donde se empiezan a generar el intercambio de mercancías, relaciones económicas y relaciones sociales, donde los burgueses van a encontrar esa materia, esa sustancia para poder buscar nuevos territorios y poder multiplicar su actividad comercial, ¿cierto? Es así como ya en el siglo XIV, entonces desembarcan en lo que nosotros conocemos hoy como Latinoamérica, con el objetivo claro de expandir su territorio y expandir su comercio. Ya aquí entonces vamos a empezar a analizar cuáles eran esas, digamos que visiones o ideologías dominantes que habían en el momento. Por un lado, entonces tenemos a Portugal, ¿cierto? Que se va a encargar de, digamos, de adquirir unos territorios que van a ser aptos para la agricultura, ¿cierto? Y además de eso, pues va a tener unos centros administrativos y que que esos centros administrativos van a ser esas ciudades que van a ser factorías, ¿cierto? Durante un largo tiempo y van a poder dar paso a la riqueza que se mandaba directamente para Europa. Por otro lado, España tenía como unos intereses diferentes, donde él sí se imagina o se proyecta como un imperio colonial, como una red de ciudades. Entonces, esa es la gran diferencia. España también va a tener una diferencia con Portugal y es que asignaba a la colonización una trascendencia que no se agotaba en la explotación económica, ¿no? Entonces esto va a marcar profundamente esas diferencias entre las ideologías que hay allí presentes en América Latina para este periodo.
Después de haber abarcado o de haber llegado a estos territorios, entonces empieza un ciclo de fundaciones, ¿no? Un ciclo de fundaciones de ciudades donde los conquistadores españoles y los conquistadores portugueses toman posesión de los territorios indígenas y allí donde habían asentamientos o ciudades-estados indígenas van a configurar sus propias ciudades. Esto pues por la facilidad que implicaba el poder tener un centro urbano donde había ya una actividad clara y unos caminos demarcados, ¿no? Bueno, varias facilidades y varios motivos por los cuales era mucho mejor tomar posesión de esas ciudades que ya estaban allí. Eh, Sin embargo, esas primeras ciudades entonces tienen tres categorías, ¿cierto? Que son como la ciudad fuerte, la ciudad puerto, que funciona como un puerto, la ciudad minera, que va a estar orientada hacia la actividad minera. En caso de la ciudad fuerte, pues va a ser como esta fortaleza principal, ¿no? Recordemos que en estos periodos de tiempo habían ciertas inestabilidades en Europa y no solamente en Europa, sino también en este territorio con la resistencia indígena que hubo. Eh, Esas ciudades, pues que se tomaron, que eran de una tradición indígena, pues se van a llamar o van a ser parte de ese ciclo fundacional que menciona el autor, ¿vale? Todo este análisis que nuestro autor hace, el autor José Luis Romero, va a hablar, ¿cierto?, sobre estas ciudades que con el tiempo van cambiando, ¿no? Entonces, las categorías que utiliza o la tipología que utiliza son ciudades hidalgas, ciudades criollas, patricias, burguesas y ciudades masificadas, ¿vale? Para el efecto, pues, de este trabajo vamos a estudiar hasta las ciudades criollas, ¿listo? Esto con el fin de que, digamos, que esa idea principal que el autor tiene al mostrarnos todo este arsenal de investigaciones que salen no solamente de la historia, de los anales de la historia, sino que además los recoge desde las poesías, desde una versión de la historia un poco más del día a día, ¿sí? De esa historia no oficial, subordinada, y esto va a crear una, una fuerte relación entre la historia y la identidad. El autor ya lo mencionaba cuando postulaba como que colombiano, sino Latinoamérica debe ser capaz de escribir sus propios textos a partir de su propia lectura, ¿no? Y entonces él cree que la historia y la identidad van de la mano para fomentar lo que nosotros conocemos como identidad latinoamericana y ese reconocimiento de las historias latinoamericanas. Bueno, continuando entonces con este ejercicio, vamos entonces a ver que hay una fundación o bueno, una transformación de ese espacio geográfico de las ciudades, conocido como ciudad, y va a describir un modo de vida que se llama ciudad hidalga, en la cual pues van a vivir o va a tener un sesgo aristócrata con eh, digamos que con estas semejanzas a lo que Europa vivía como una vida noble, ¿no? Recordemos el modo de vida y la organización política y social y de estatus que había en Europa en esta época, sobre todo en España. Esto va a hacer que haya una configuración espacial dentro de la ciudad bastante interesante, ¿no? Porque van a aparecer no solamente los centros urbanos, sino van a aparecer unos suburbios aristocráticos. Esos suburbios aristocráticos, el autor los explicaba como estos lugares donde los aristócratas iban, pasaban un fin de semana con su familia y pues posteriormente regresaban a casa, ¿no? Dentro de ya estas configuraciones aristócratas, eh, empiezan a aparecer, digamos que empiezan a aparecer eh, unas clases sociales, ¿sí? Que van a estar muy, muy demarcadas
que son los criollos de clase alta, los criollos de clase media y aparte de eso, pues los pobres que no pertenecían como a una casta o a una raza o a una clase social privilegiada en estos territorios, ¿no? Eh, y pues toda la dinámica que se da allí en estas ciudades es muy interesante porque a partir ya del cambio o de la evolución de la ciudad hidalga y a la aparición de la ciudad criolla, pues van a llevar unos cambios también bastante fuertes en el ámbito social, ¿cierto? Uno de esos cambios, digamos que son esa interpenetración que el autor menciona en cuanto a las clases sociales, cómo las clases sociales se mezclaban, cómo las clases sociales de alguna forma obedecían a una relación que funcionaba de la siguiente manera. Estaba, digamos que, un criollo de clase alta comprando, digamos, algunas telas, algunos vestidos, a las personas que trabajaban en una tienda y estas personas que no tenían unos privilegios económicos, no tenían poder de adquisición, trataban de copiar y de imitar la ropa, las telas, las formas y las formas de relacionamiento de las personas ricas. Al mismo tiempo, estas personas, criollos de clase alta, van a tener un aprendizaje porque pues a ellos les interesa negociar, ¿no? Eh, y bajo ese precepto, entonces ellos van a empezar a hablar o aprender a hablar el idioma para poder, digamos, generar algún tipo de rebaja, ¿cierto? Entonces hablar como lo local para poder así más beneficios a la hora de comprar o de intercambiar esos productos y esos servicios, ¿no? Aquí definitivamente el estatus social juega un papel muy importante porque, porque asimismo se configura la ciudad. Cuando aparece la ciudad criolla, pues también van a aparecer varias configuraciones que van a ser un aspecto eh, rural y un aspecto urbano. En el aspecto rural, pues vamos a tener como unas dinámicas, siempre hay una tensión entre lo rural y lo urbano, porque cuando llegan los españoles, la gran mayoría de este territorio los indígenas lo utilizaban para la agricultura, significa que era un espacio geográfico utilizado para ese ejercicio. Mientras que cuando se configura la ciudad y empiezan a aparecer estas ciudades mencionadas, pues van a tener unas subdivisiones, ¿no? Entonces van a aparecer unos centros y unas periferias que van a resultar en suburbios, ¿no? También. Entonces están los suburbios urbanos donde hay una gran diferencia, ya que allí las clases no privilegiadas pues van a tener unas casas clandestinas, van a ser todas estas personas marginadas, indígenas, personas que venían desde África en condición de esclavos, que se declaraban libres, iban a estos suburbios urbanos y esto pues va a generar pues ciertas situaciones de inseguridad y de delincuencia, ¿no? También a partir de estas ciudades van a aparecer, digamos que unos ordenamientos territoriales eh, alrededor de la limpieza, el alcantarillado, vamos a tener, digamos que los hospitales y vamos a tener los cementerios, esto como parte de toda esa estructura y de todo de esa organización que se le debe dar a la ciudad. La ciudad criolla entonces se va a acelerar, se va a expandir y con ello van a haber unas reformas, ¿cierto? Esas reformas pues van a ayudar económicamente, socialmente y políticamente a las personas que habitaban en el territorio. Dentro de esos cambios pues habían unos muy importantes que eran pues la educación, ¿no? Llega todo una influencia de educación que es el iluminismo y allí entonces las ciudades van a empezar a configurarse eh,
a configurarse de una manera diferente porque se instaura el libre comercio y la sociedad criolla que está arraigada al territorio va a tomar un papel protagónico debido pues a esa educación y a esa propagación de las ideas liberales que llegan desde Europa. ¿Cierto? Así, por ejemplo, entonces en la educación y a través del iluminismo, lo que podríamos denominar como iluminismo, entonces van a haber unos avances en botánica donde ya se puede utilizar la ciencia para poder hacer una mejora de los suelos, ¿cierto? Para volverlos más productivos. En el caso económico, pues un estudio del mercado que nos va a permitir poder comerciar de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Bueno, posteriormente toda esta situación va a derivarse en una serie de problemas que van a tener la política colonial, ¿no? Los colonos, porque van a empezar a haber revoluciones, van a haber protestas, van a querer tener una independencia económica y esto también va a generar ciertas tensiones, ya que desde Europa venían ideas de, por ejemplo, Montesquieu, en donde había una hegemonía política donde lo rural, ¿cierto?, se oponía a esa política y con todas las ideas de la ilustración, ¿no? Posteriormente esto se deriva en las revoluciones burguesas americanas que van a tener eh, estos territorios de América del Sur. Bueno, aquí pues vemos varias imágenes de los criollos, los españoles y un poco de esa primera ciudad fundacional que vemos que es Santo Domingo, una interpretación de 1556. Y ya para terminar, pues en forma de conclusión, vamos a cerrar esta pequeña exposición. La primera de esas conclusiones que se pueden sacar a partir del texto es que el desarrollo de la ciudad se da a partir de las tensiones existentes entre el ambiente rural y el ambiente urbano. Como ya lo mencioné anteriormente, este territorio era un territorio rural, ¿no? Y venir con unas ideologías y con unas eh, digamos que ideas políticas y económicas diferentes, este territorio rural se va a configurar de manera casi que de oposición con lo urbano, ¿cierto? Por otro lado, entonces tenemos que las dinámicas urbanas están ligadas a los procesos sociales que se vivieron a partir de ideologías dominantes, como las que nosotros veíamos y estudiábamos anteriormente en la parte de Europa y Portugal. Por otro lado, entonces, el modelo europeo fue un referente en el ordenamiento territorial gracias a la estructura de ciudad que ellos se pensaron para estos territorios, ¿no? Eh, Básicamente las plazas, las iglesias y eh, los centros de gobernación política, digamos que tienen esa misma estructura en todas las ciudades en Latinoamérica, ¿no? Parte de eso responde a esas ciudades fundacionales que veíamos, ciudades fuertes, ciudades mineras y ciudades puerto. Y la última sería entonces, las ciudades fueron edificadas desde el desconocimiento del territorio y un poco como el desorden, ¿no? Atendiendo como a todas estas dinámicas em, de rebelión, de indígenas, de suburbios, de clases sociales y asimismo pues se iban configurando. ¿Listo? Esta es algo de la biografía que tomamos para este trabajo y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que pasen una excelente tarde, noche o terminen su día de manera eh, positiva, positivo. Cuídense, chao, gracias.